Hola, bienvenido. Otro episodio más de esta aventura haciendo un portfolio con Angular. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado, sí, que habíamos terminado la parte del header, o sea, ya esta parte estaría completa con el navbar arriba y el banner, ¿sí? Actualmente estaríamos en algo como esto, ¿ok? Y así nos habíamos quedado el último video. ¿Qué tenemos que continuar? Haciendo la parte del about, ¿sí? O sobre mí, o acerca de mí. ¿Ok? Básicamente esto va a ser un único componente, ¿sí? Que va a estar dividido como en dos partes. Bueno, dividido no, dividido en un único componente, pero adentro lo vamos a tomar que tengo como una parte que va a ser la cara, ¿sí? Donde está la imagen de la cara, con nombre y categoría, podría ser, o... Sí, podría ser nombre y categoría, acá, porque acá pusimos banner el nombre. También el nombre podría estar acá, qué sé yo, bueno, eso según lo que quiera cada uno. Así que acá vamos a poner nombre y categoría. ¿Categoría? ¿Qué me refiero con categoría? Super mega programador, ¿cómo es? El destructor de códigos, full stack web developer, mega hiper pro, ¿sí? Lo que quieran, a eso me refiero, ¿sí? ¿Cómo se cancionan ustedes? Dicen ahí que no es recomendable poner ni Junior, nada por el estilo. Eso eventualmente, para que hacerlo mejor con gente que ande con la parte de recruiting. Pero, bueno, las dos no lo pongan, ¿sí? No es necesario poner que uno se catalogue como sea, ¿sí? Lo que importa es en qué más o menos se desarrollan, ¿bien? Pueden poner incluso también ahí las tecnologías que manejan, ¿sí? Si bien por ahí lo van a poner después en alguna otra sección, también por ahí se podría expresar ahí que quede visible. Bien, en fin, no más cháchara con esas cosas. Entonces tengo dos partes. Tengo, por un lado, todo esto, ¿sí? Que lo voy a agrupar, acuérdense, en especie de bloque. Voy a utilizar un div, ¿sí? Una etiqueta div donde voy a agrupar esto. Y por otro lado voy a agrupar esta otra parte, ¿sí? Entonces esto me va a quedar cómodo para tenerlo como dividido en estas dos partes, ¿sí? Y poder reubicar los elementos dentro de este componente, ¿no es cierto? Bien, para agilizar un poco más la cosa a los últimos videos que venía haciendo, lo que voy a hacer, obviamente, es copiar, ¿sí? Eh, lo único que voy a hacer acá es, obviamente, sí generar el componente, ¿sí? Así que me voy a abrir una nueva consola. Ya, como vieron, lo tengo corriendo, ¿sí? Acá al portfolio, ya lo mandé a correr, a ir viendo los cambios. Y lo que voy a hacer acá es, en esta nueva consola, hacer ng generate component y le vamos a poner component barra y a esto le vamos a poner about, ¿sí? Enter, listo, que me lo genere. Me va a generar acá la carpetita con los archivos. Acá está. Ok, perfecto, lo mismo de siempre. Ya esto lo conocemos, no lo vamos a charlar. Saco esto, abro el de componentes. Voy directamente acá a tirar esta estructura, ¿no? O esto que quiero agregar. En principio, también lo que podría estar haciendo es agregar esto, antes que me olvide, ¿sí? Al lugar donde quiero que se visualice. Así por lo menos podemos ver si este about está funcionando. Vamos a hacer eso primero. Em, si me voy a... podemos irnos, creo que lo podríamos agregar acá. ¿Sí? Tenemos el header por un lado y podríamos agregar este otro componente, about, que ya podemos intuir que se llama así, ¿sí? About. Bien. Si hago así, debería colocarme etiqueta de cierre. Y ya tendríamos esto funcionando. Si me voy a fijar en mi portfolio, acá fíjense que tengo About Works. O sea que, ok, lo tengo perfectamente incorporado. Ahora sí, me voy. Este ya lo cierro, no me interesa. Y me voy a reemplazar este HTML, bien, por lo que yo ya tengo diagramado. Para ver que no es mucho, lo voy a copiar, lo voy a pegar y se los voy describiendo qué es lo que contemplé acá y qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Bien. Voy a reagrupar esto, así no se me abruman con tanta cosa y vamos por partes. Bien, en principio genero un contenedor padre, ¿sí? Donde, bueno, acá pongo about container porque le doy una clase para dar estilos, ¿sí? E incluso muchas veces les doy nombre a las clases y después, tal vez en los estilos no lo termino utilizando. Pero bueno, en fin, cuestión aparte. O sea, a lo que voy es que tal vez esto no lo esté usando después, no lo sé, no recuerdo. Row. Row tiene que ver con Bootstrap, ¿sí? Que le digo, bueno, que todo esto lo quiero en una única fila. ¿Bien? ¿Ok? Listo. Hasta ahí no hay mucho más misterio. Tengo dentro de esto
dos div contenedores, ¿sí? Por esto que les mencionaba. Por un lado, uno que le puse la clase Qualification Container, ¿sí? Que va a tener un tamaño de call 3. Fíjense este detalle. Estoy diciendo que va a ocupar de las 12 columnas de Bootstrap solamente 3. ¿Bien? Esto con el fin de... Bueno, esto obviamente me está tirando errores porque hay cuestiones que todavía no cerré. No importa. Esto con el fin de que tenga esto. ¿Sí? Fíjense que me ocupe este pedazo. Consideré que este pedazo podrían llegar a ser estas 3 columnas, ¿sí? Y el resto obviamente va a ser todo esto que me va a estar ocupando 8, perdón, 9 columnas restantes, ¿sí? Bien, se me está complicando el tema de la matemática. Ok, lo tengo acá abajo, ¿sí? Entonces, la otra parte es la parte de texto referente al about. Le puse una clase text about, ¿sí? Para después definirle estilos propios que quiera. Y lo único que le estoy diciendo de Bootstrap, le estoy diciendo, bueno, mira, de la columna vos abarcate el 9 restante, lo que hablamos recién, ¿sí? Perfecto, tengo estas dos partes definidas. Vamos a la parte interna de cada una. Vamos a chusmear un poquitito cómo está confeccionada esta primer parte de acá, ¿sí? La del rostro, ¿sí? Con este texto o estos títulos que van a estar acá. ¿Bien? Despliego esto, Tunga, y tengo la imagen, ¿sí? Que básicamente va a ser la del rostro. Y fíjense un pequeño detalle que tiene sobre esto, ¿no? Acá yo ya le definí, ¿sí? Esto que habíamos visto ya anteriormente, el tema de la interpolación, ¿sí? Esta parte del data binding, ¿sí? Que tiene Angular, que es cómo transmitir información a través de la parte lógica a la parte de la vista, ¿sí? Y fíjense que acá tendría, me está retando obviamente porque esta variable face que estoy utilizando no existe en mi lógica, ¿ok? Porque el componente lo acabo de crear. Si me chusmeo acá no tiene absolutamente nada, ¿ok? Ahora le vamos a copiar y vamos a poner esa variable que falta acá, ¿sí? Y eliminamos ese error. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Nada, esto es cuestión de Bootstrap, ¿sí? Que es IMG Fluid, que es para la parte responsive, ¿sí? De una imagen. Esta Face IMG es una clase que inventé yo, ¿sí? Para lo mismo de antes, darle estilos a esto. Acá, si no se carga la imagen, le estoy diciendo que aparezca este texto. Si por algún motivo no se puede cargar la imagen. Y lo único que le estoy definiendo es que inicialmente tenga un ancho de 250 píxeles, ¿sí? Bien, perfecto. No me compliqué demasiado con el título este, ¿sí? Pero acá este sí tiene que ser un H1, por eso que veníamos hablando anteriormente de que solamente debería haber un H1 en toda mi página, ¿sí? Y acá está. Este es el único H1 que tengo que tener y acá es donde tiene que estar mi nombre, que es lo que quiero que ante el requerimiento de una búsqueda en buscadores se pueda encontrar más fácilmente. Y esto tiene que ver, ya lo habíamos hablado en videos anteriores, no me acuerdo en cuál, tema del SEO, ¿sí? Y bueno, eventualmente esto va a puntuar un poquitito más porque se va a considerar que este H1 está mi nombre y es más fácil de encontrar en búsquedas, ¿sí? O va a puntuar más a la hora de buscarlo. Ok, entonces acá iría mi nombre, perfecto. Y por último tengo párrafo, ¿sí? Al cual le puse una clase para poder darles estilos, ¿sí? Y lo único que le puse de Bootstrap es Text Center, ¿ven? Que es para centrar el texto. Recuerden estas cuestiones que ya habíamos hablado también anteriormente, que esto también lo puedo dar dentro de esta clase qualification, le podría decir que text align center, ¿sí? Poner la propiedad de CSS y sería lo mismo que lo que me está haciendo acá, ¿ok? Pero bueno, como tratamos de meter más Bootstrap, vamos con Bootstrap, ¿sí? Texto, nada, lo que hablamos hoy. Full Stack Web Developer, listo, punto. ¿Sí? Hasta acá se terminó esta primera parte. Esto correspondería, ¿sí? La imagen, el H1 y este párrafo a esta parte de acá. La imagen, el H1, ¿sí? Bueno, eventualmente la categoría que sería la parte del párrafo, ¿no? Acá lo tengo como todo junto, pero ahí lo separé porque son dos cuestiones diferentes, ¿sí? Y aparte porque lo único que quiero que quede en el H1 es mi nombre. ¿Ok? Bien. Perfecto. Listo hasta ahí. Segunda parte, desplegamos. La segunda parte solamente se conforma por dos cosas, ¿sí? Acá colocamos un H3, una cuestión que esto no tiene tanta relevancia. Sí, es un título, porque en realidad es un título como de una sección. Esto en vez de un div podría tener una etiqueta section, tranquilamente. Em, pero bueno,
Le pusimos un H3, ¿sí? Incluso se podría ver también conseguir un H4. Este es el tema de los títulos. El que importa es el H1, los demás uno va jugando, ¿sí? Según la importancia de lo que le corresponde cada cosa. Bien, acá entonces pondríamos este título sobre mí, ¿sí? Y por último tendríamos un párrafo que hablaría sobre nosotros, ¿ok? Yo acá estoy utilizando un ipsum, ¿sí? Con texto al azar, porque esto es solamente demostrativo, bien, como ejemplo. Y bueno, le puse como clases About Description, ¿sí? Para darle estilos, y Text Justify, que esto tiene que ver con Bootstrap, bien, para que quede justificado. O sea que los laterales queden todos alineados, tanto del lado izquierdo como el derecho. Bien. Justificado, si ustedes se recuerdan de un procesador de texto como Word, ese sería el justificado. Bien, todo eso, nada más. Lo único que tengo acá para solucionar el error sería el tema del face y ya puedo ver, obviamente de manera espantosa, pero ya podría ver cómo queda todo esto. ¿Sí? Voy a incorporar el face, que lo tengo acá, me lo copio, ¿sí? Porque tengo la URL de una imagen de internet, obviamente. Ahí va, ¿sí? La URL es esta, bien, con la imagen. Declaro este face de tipo string y le coloco eso, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Porque eventualmente si yo quiero hacer que la imagen tenga un comportamiento, la imagen del rostro tenga un comportamiento más dinámico, lo puedo hacer porque lo único que tendría que hacer es cambiar, ¿sí? La URL, bien, del face y esto funcionaría de la misma manera, bien, vendría acá. Esto se puede hacer de esta manera o en el caso de IMG con Bootstrap podríamos utilizar, ¿sí? Con corchetes, perdón, con corchetes, bien, lo de cambiar, esto ya pasaría a estar así, ¿sí? Cambiar la fuente. Esto se podría utilizar de esta manera, bien. De las dos maneras va a funcionar. Por el momento me quedo con esta. Me parece más correcta la otra, ¿sí? En la utilización de Angular. Pero por el momento me quedo con esta porque no quiero todavía meterme en ese tema de el binding, bien, de otro tipo, ¿no? De binding. Ahora si quieren lo hacemos y probamos las dos maneras. Pero por ahora me quedo con esta, ¿sí? Guardo hasta acá y esto ya no tiene errores. Debería poder verse acá mi portfolio. Obviamente acá está el rostro, ¿sí? Mi nombre, Full Stack Developer, ¿bien? Y acá está lo otro, ¿no? El título con lo demás. Fíjense que ya con el tema de las columnas dividimos esto en estas dos partes, ¿bien? Lo único que me resta por hacer ahora es, a través de estilo de CSS, reacomodar todo esto para que se vea bonito, ¿sí? Así que me voy a copiar los estilos y se los voy describiendo. Van a ver que no es mucho, ¿bien? No es mucho. Y les va a resultar, creo, bastante fácil de entender. En esta parte no, en esta parte de About no estamos agregando ningún concepto nuevo que no hayamos visto, pero bueno, nada. Era parte de lo que había que hacer, entonces estamos agregando. Copio los estilos y les voy contando qué hago, ¿sí? About Container. Acuérdense que este es el contenedor general, ¿sí? Como estamos trabajando con SCSS, tengo esta sintaxis, ¿sí? Que puedo poner este acá, abro llaves y adentro lo que va, las demás clases, ¿sí? Si ustedes están trabajando con CSS nativo, ¿bien? Sin un precompilador, lo que van a tener es que, por ejemplo, cuando tengan que utilizar, por ejemplo, dar estilos a esto, acá le van a tener que adicionar esto adelante, ¿sí? Y decirle, bueno, que lo que tiene esto más lo que tiene esto, ¿sí? Y agregarle obviamente después también el face acá, ¿ok? Toda esa vuelta. Acuérdense que ya les dejé la página donde pueden revisar todas estas cuestiones. En fin, ya suponemos que CSS lo tienen bastante más digerido, ¿sí? Bien, entonces, al contenedor general le vamos a aplicar, ¿sí? Un margin arriba y abajo de 0, pero los laterales va a poner 50 píxeles, ¿bien? Así se separa de los laterales, ¿bien? Todo el contenedor completo. Estoy diciendo es que va a tener espaciado de este estilo, ¿sí? Le vamos a poner position relative y esto va a tener que ver más que nada por este position absolute que vamos a utilizar para la imagen. Es para lograr este desplazamiento. Vieron que en un momento la imagen, lo que nosotros queremos lograr es que la imagen quede como superpuesta con el contenedor no, en este caso sería con el componente de arriba, ¿sí? Con lo que sería el código, bien, HTML de arriba. Se tiene que superponer la imagen. Entonces, ¿cómo logro eso? Bueno, acá juega
esto del Position Relative y ahora se los explico mejor cuando lleguemos acá. Y por último, bueno, tengo un padding. Acá aplicamos, por ejemplo, un padding top del 5%. Con esta unidad relativa lo que estamos logrando es que cuando se haga la parte responsive, ¿sí? Este padding me quede, se vaya como modificando, ¿sí? Y actualizando para que siempre quede bien. ¿Ok? Bueno, hasta acá creo que vamos genial. Nos metemos en lo que es la parte del qualification container que tenía que ver, acuérdense, con esta primer parte. ¿Sí? Nos metemos acá. ¿Bien? Entonces, de acá digo que lo primero que voy a agarrar es la imagen y creo que una de las pocas cosas. Ah, no, tengo name y tengo qualification. Bueno, a todo le aplico un poquito de estilo, pero son a lo que más se le aplica es a la parte de la imagen por esto del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué le digo? Primero, lo quiero redondo. Ok, border radius del 50%. Redondeé la imagen. ¿Listo? Genial. Le digo que tengo un ancho del 10%. Esto tiene que ver también con que, digo, bueno, el ancho del contenedor padre, que se acuerdan que le habíamos dado una columna de 3, de eso, bueno, ajustaste el 10%. Esto más o menos calculado a través de pruebas, ¿sí? Que más o menos me dio que quedaba como me gustaba más o menos a mí. ¿Sí? Lo otro digo, bueno, le aplico una position absolute. Acuérdense que cuando aplico position absolute, ¿sí? No estoy guardando por ahora el archivo para que no se me modifique, ¿sí? Esto de acá. Bueno, lo redondeamos. Cuando digo position absolute, esto en vez de tomar la posición relativa que tiene actualmente, va a posicionar por acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tomar una posición absoluta a todo. ¿Ok? Pero, como no quiero que tenga una posición absoluta a todo, ¿sí? Quiero que tenga una posición absoluta en relación al padre, lo que voy a hacer es decirle, bueno, al padre, ¿bien? Al contenedor de acá arriba, ¿sí? Vos tenete una posición relativa para que no se me vaya de acá. Entonces, este absolute va a pasar a relacionarse con este, ¿sí? Entonces no se me va a ir de acá. Y con esto voy a lograr este desplazamiento, ¿sí? Y esta superposición que tiene con lo de arriba. A todo esto entonces digo, bueno, le voy a aplicar un -5. Acuérdense la medida viewport weight, ¿sí? Que tiene que ver con el ancho, ¿sí? De la pantalla, ¿bien? No el ancho ni del padre ni de nada. Acá estamos considerando el ancho de la pantalla. Y le digo que tengo un desplazamiento del lado izquierdo del 7%. También relativo para qué? Para que a medida que yo vaya adaptando, ¿sí? El tamaño de esto, no se me rompa todo. ¿Bien? Todo eso es con ese criterio. Bueno, lo restante es muy sencillo. Al H1 le aplicamos la sombra, ¿sí? Y al nombre y a la parte de qualification, al texto, ¿sí? Le aplicamos un tamaño de fuente diferente, ¿sí? Un poquito más grande, porque acuérdense que se ve muy chico, ¿sí? Fíjense que tiene todo esto. Bueno, vamos a chusmear a ver qué pasa. Me voy a guardar acá. Si miramos esto, ¡tarán! Así nos queda, ¿sí? Con toda esta jugada hicimos eso, ¿sí? Bueno, para mostrarles un poquitito, si vamos al inspector de elementos y esto lo pongo para dispositivos, van a ver que la parte responsive queda bastante bien, ¿sí? Se podrían mejorar algunas cuestiones, como por ejemplo acá estamos viendo que ya se pega esto mucho, se podría separar un poco más. Ya acá se empieza ya, a una medida ya se empieza a romper todo, ¿sí? Habría que empezar a ver cómo mejorar cuando se llega a esa instancia. Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes, ¿sí? De que vayan jugando con los estilos, que vayan jugando con Bootstrap, a ver cómo logran, ¿sí? Hacer de que esto no se termine rompiendo. También por otro lado, la parte de acá arriba queda bastante justa porque no le hemos configurado nada de lo que tiene que ver con la parte responsive, ¿sí? Esto cuando se achica demasiado no tiene una buena visibilidad responsive, ¿sí? Pero bueno, esto más que nada, es más que nada Angular y no tanto CSS a lo que se quiere enfocar esto. Así que bueno, no nos estamos aplicando demasiado con eso y aparte para no agregar demasiado código, ¿no? Porque obviamente todo esto influye en un montón de cuestiones extra que hay que agregar y que estarían embarrando lo que uno quiere explicar referente a Angular, ¿no? Con esto ya tendríamos el about, ¿sí? Lo único que podríamos agregar a consideración es cambiar esto, ¿sí? Vamos a probar lo del tema del binding, ¿sí? En donde yo acá le digo, bueno, le aplico,
y a la propiedad source. Esto lo van a encontrar en la documentación de Angular, yo creo. Ahora si quieren, buscamos, en la tiene que estar, en la parte de imagen. Bien, acá le digo, acuérdense esto de las comillas, ¿sí? Que tiene Angular, bien, que no va directamente, lo lleva más, no va así. Pero vamos a probar. Pero también con las comillas debería funcionar. Bien, bueno, obviamente no tengo ningún problema, no tengo errores y la imagen se sigue viendo. Y si le dejo las comillas, esto debería funcionar de la misma manera, sin tener mayores inconvenientes. Guardo acá, nos fijamos, ¿sí? Y esto se sigue tomando. ¿Ok? Pero bueno, ténganlo en cuenta eso por posibles errores que puedan llegar a surgir. ¿Sí? Ya está. De esta manera empezamos a comprobar otro tipo de binding, ¿sí? Que nos permite Angular, donde con los corchetes le estoy diciendo que acá le estoy pasando un valor. ¿Sí? ¿Qué valor le estoy pasando? Le estoy pasando el valor que se encuentra obviamente acá en esta variable. ¿Ok? Esto nos va a permitir también recibir valores desde otros componentes, desde otros lados, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, hasta aquí ya tenemos la parte de la about terminada. Nos vemos en las próximas, espero que les haya servido. Bye.